En una parcela abandonada, un empresario en quiebra entierra apresuradamente lo que cree que es el cuerpo de una niña no identificada que había acogido meses atrás. Su vida se desmoronó mientras la protegía. Su familia lo rechazó. Los rumores se propagaron y las amenazas llegaron por correo. Sin documentos, sin ayuda legal, sin un diagnóstico, la niña se desvanecía ante sus ojos. Pero antes de contarles esta historia, suscríbanse al canal para más videos como este. Continuando. El sol de finales de agosto proyectaba largas sombras sobre el terreno cubierto de maleza en un rincón olvidado de los suburbios de México, donde los zapatos de cuero pulido de Tomás Hernández se hundían en el barro. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y manchado, su cabello plateado desordenado y sus manos temblaban mientras cavaban en la tierra. La propiedad abandonada, que alguna vez fue parte de las vastas propiedades inmobiliarias de su familia, se había convertido en un santuario de secretos. El sudor corría por sus sienes, mezclándose con la tierra y las lágrimas que se negaba a reconocer. El pequeño bulto en sus brazos, envuelto cuidadosamente en un suave paño, se sentía increíblemente pesado, no por su peso físico, sino por la carga que representaba. La culminación de meses que habían transformado su mundo, cuidadosamente ordenado en caos. Hace solo 6 meses, Tomás había estado en la cúspide del éxito. A sus 58 años, era el CEO de Propiedades Hernández, con un portafolio valorado en millones. Su oficina en la esquina daba a la línea del horizonte de la ciudad, y su nombre tenía peso en cada sala de juntas de México. Pero eso fue antes de aquella lluviosa noche de abril, cuando decidió inspeccionar personalmente una de sus propiedades abandonadas en una zona olvidada. No había planeado revisar la parte trasera del edificio. No había razón para aventurarse más allá de las paredes cubiertas de grafiti y los montones de escombros de construcción. Pero algo, llámalo destino o intervención divina, lo atrajo hacia un contenedor de basura oxidado. Allí fue donde la encontró. Una niña pequeña, no más de 6 años, acurrucada en una cama improvisada de cartón y periódico. Tomás aún recordaba cómo no hizo ningún sonido cuando se acercó. Sus ojos, grandes y oscuros en su rostro demacrado, simplemente lo observaban con una inquietante calma. Su ropa estaba sucia y rasgada, su piel marcada con moretones y lo que parecían ser viejas quemaduras. Cualquier persona razonable habría llamado a la policía o a los servicios de protección infantil de inmediato. En cambio, Tomás hizo algo que lo atormentaría en cada momento desde entonces. Se quitó el abrigo, lo envolvió alrededor de su pequeño cuerpo y la llevó a su coche. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de noches sin dormir y días cada vez más desesperados. Contrató investigadores privados para encontrar a su familia, pero ningún informe de personas desaparecidas coincidía con su descripción. Los trabajadores sociales le dieron consejos contradictorios y cada intento de obtener la documentación ya adecuada para ella chocó con muros burocráticos. La niña, a quien comenzó a llamar Sara aunque nunca habló para confirmar su nombre, seguía siendo un fantasma, presente en su hogar pero ausente de cualquier registro oficial de existencia. La reacción de su hermana Valeria fue inmediata y dura. ¿Te has vuelto loco?, había susurrado durante una tensa cena familiar. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Un hombre soltero y rico acoge a una niña indocumentada. La junta se divertirá con este escándalo. Pero Tomás no podía dejarlo ir. Algo en la presencia silenciosa de Sara hablaba a un vacío que ni siquiera sabía que existía en su vida. Aprendió a cocinar comidas simples cuando su ama de llaves renunció sin previo aviso. Se sentó junto a su cama durante pesadillas violentas que la dejaban temblando y febril. Observó impotente cómo vomitaba sangre y se negaba a comer mientras los médicos solo ofrecían diagnósticos vagos y miradas preocupadas. Ahora, mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el terreno abandonado, Tomás colocó el bulto en la tumba poco profunda con manos temblorosas. Sus rodillas cedieron y se arrodilló en el barro, su costoso traje arruinado. Los eventos de la noche anterior se reproducían en su mente,
como una película de terror que no podía detener. El colapso repentino de Sara, su pequeño cuerpo, ardiendo con fiebre, la negativa del hospital a admitirla sin documentación legal y la terrible quietud que siguió. Comenzó a cubrir el bulto con tierra, cada puñado de tierra sintiéndose como una traición. El vecindario circundante continuaba su ritmo diario, ajeno al exitoso empresario que enterraba su corazón en un rincón olvidado de la ciudad. El trueno retumbó a lo lejos mientras se acumulaban las nubes de tormenta, prometiendo lavar toda evidencia de este momento. Las manos de Tomás se detuvieron sobre la tierra recién perturbada. En la creciente oscuridad podría haber jurado que escuchó algo, un susurro, un llanto, o quizás solo el viento a través de la hierba crecida. Pero no podía soportar mirar hacia atrás. No podía enfrentar la posibilidad de que todo estuviera en su mente. Tropezó para ponerse de pie, sus piernas apenas sosteniéndolo, y se dirigió de regreso a su coche sin voltear. Lo que no sabía, mientras se alejaba hacia la tormenta que se acercaba, era que esto no era un final sino un comienzo. La verdadera pesadilla y el camino hacia la redención aún estaba por venir. El viaje a casa fue un borrón a través de la lluvia que caía. La mansión de Tomás en la colina, una vez símbolo de su éxito, ahora se alzaba ante él como un mausoleo. Sus manos dejaron huellas de barro en el elegante pomo de la puerta mientras la empujaba, entrando en el silencio hueco de su vestíbulo. La casa se sentía diferente ahora, más fría, más vacía, atormentada por el fantasma de pequeños pasos que nunca volverían a resonar en sus pasillos. No se molestó en encender las luces mientras tropezaba a través de la oscuridad, sus zapatos cubiertos de barro, dejando marcas en las costosas alfombras persas. El servicio de limpieza había renunciado semanas atrás, junto con la mayor parte de su personal doméstico. Nunca dijeron por qué, pero había visto cómo susurraban, las miradas de reojo cuando Sara aparecía en las puertas como una sombra, silenciosa. En su estudio, Tomás se desplomó en su silla de cuero sin preocuparse de que la estaba arruinando con barro y agua de lluvia. Sus ojos cayeron sobre el dibujo de Sara, aún clavado en su tablón de anuncios. Figuras de palitos toscas tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Era lo único que ella había creado en todo su tiempo con él, y lo había atesorado como una obra maestra invaluable. Los recuerdos lo abrumaron en olas implacables. La primera noche de Sara en su hogar, cuando se había acurrucado en la esquina de su dormitorio en lugar de en la cama, como si no creyera que merecía comodidad. La mañana en que la encontró organizando su colección de corbatas por color, sus pequeñas manos moviéndose con cuidado preciso. La forma en que lo observaba trabajar desde la puerta de su oficina en casa, nunca entrando a menos que se lo pidieran, siempre lista para desaparecer al más mínimo sonido. Su teléfono vibró, otro mensaje de Valeria. Había estado ignorando sus llamadas todo el día, pero ahora tomó el dispositivo con manos temblorosas. El texto hizo que su sangre se helara. Sé lo que hiciste. Ven a la oficina mañana a primera hora. Necesitamos hablar sobre el control de daños. Tomás lanzó el teléfono contra la pared, observando cómo se hacía añicos. Valeria nunca había entendido. Ninguno de ellos lo había hecho. Solo veían responsabilidad, escándalo, riesgo para el nombre de la familia. No habían visto los ojos de Sara iluminarse cuando le compró ropa nueva, o la forma en que su mano había alcanzado tímidamente la suya durante las tormentas. Un relámpago iluminó el exterior, iluminando el estudio en un blanco intenso. En ese breve momento, Tomás atrapó su reflejo en la ventana. Un hombre roto, cubierto de barro y desesperación, apenas se reconocía. El ejecutivo corporativo pulido había desaparecido, reemplazado por alguien con ojos salvajes y desesperados. Se obligó a levantarse, a subir las escaleras al segundo piso. La habitación de Sara estaba exactamente como ella la había dejado esa mañana. La cama bien hecha, un elefante de peluche sentado precisamente en el centro de la almohada. Lo había comprado para ella en su segunda semana aquí,
después de Mindositum, notar cómo se había quedado mirando la ventana de la tienda de juguetes durante una de sus visitas al médico. Era la primera vez que había visto algo parecido al deseo en sus ojos. Las facturas médicas y los informes del investigador privado aún estaban esparcidos sobre su escritorio en la planta baja. Miles gastados, tratando de entender por qué no hablaba, por qué tenía pesadillas que la dejaban gritando silenciosamente en su almohada, por qué su cuerpo parecía estar luchando contra alguna batalla invisible que ningún médico podía diagnosticar. Cada especialista había traído nuevas teorías, pero ninguna respuesta, mientras Sara se debilitaba día a día. El trueno estalló sobre su cabeza mientras Tomás se hundía en la pequeña cama de Sara, abrazando el elefante de peluche contra su pecho. La tormenta afuera coincidía con la tempestad en su mente. Había imaginado todo. Los últimos meses se sentían como un sueño febril. Quizás Valeria tenía razón. Quizás había perdido el control de la realidad en algún momento del camino. Antes, tabla del suelo crujió en el pasillo. Tomás se congeló, su corazón retumbando en su pecho. Era imposible. Estaba solo en la casa. El sonido se repitió, seguido por el más suave desplazamiento de pequeños pies sobre la madera. Sus manos comenzaron a temblar mientras se giraba lentamente hacia la puerta. Allí, en un destello de relámpago, vio algo que detuvo su corazón, una pequeña sombra moviéndose en la oscuridad y el susurro de la tela contra la pared. Las piernas de Tomás no se movían. El elefante de peluche se le escapó de los dedos inertes mientras otro destello de relámpago iluminaba el pasillo. La sombra había desaparecido, pero algo llamó su atención. Un trozo de papel en el suelo que no había estado allí antes, su superficie blanca destacando contra la oscura madera. Sus articulaciones crujieron mientras se obligaba a levantarse, cada movimiento sintiéndose como si se moviera a través de aguas profundas. Los pocos pasos hasta la puerta parecían tomar una eternidad. Cuando finalmente llegó al papel, sus manos temblaban tanto que apenas podía recogerlo. La escritura era inmediatamente reconocible, la precisa y angular caligrafía de Valeria. Las palabras nadaban ante sus ojos, mientras otro trueno sacudía la casa. Pero a medida que leía, la habitación a su alrededor comenzó a girar, y el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Querido hermano, para cuando leas esto, espero que entiendas que lo que he hecho era necesario. Tu obsesión con esta niña ha ido demasiado lejos. La Junta está hablando de una votación de desconfianza. El legado de nuestra familia, todo lo que papá construyó, está en riesgo porque has perdido tu camino. Te he visto caer durante tus meses descuidando el negocio, alejando a todos los que intentaron ayudar. Cuando comenzaste a hablar sobre adoptarla, sobre cambiar tu testamento, supe que tenía que actuar. La niña está a salvo. Me aseguré de eso. Mientras dormías anoche, la llevé al Hospital General de Massachusetts. Estabilizaron su condición aunque estuvo cerca. Lo que enterraste hoy no era más que una muñeca vieja que planté envuelta en un paño. Necesitaba que creyeras que se había ido para romper esta fijación dañina. La niña será colocada adecuadamente a través de canales oficiales donde podrá obtener la ayuda que necesita. Es mejor así. Ven a la oficina mañana y podemos comenzar a reconstruir tu vida, tu verdadera vida. Valeria. El papel se deslizó de los dedos de Tomás mientras un sonido escapaba de su garganta, algo entre un sollozo y una risa. Sus rodillas cedieron y se deslizó por la pared para sentarse en el suelo, su mente luchando por procesar lo que acababa de leer. Sara estaba viva. El peso que había enterrado en ese terreno solitario no había sido... Otro crujido de tablas del suelo le devolvió la atención al presente. Esta vez, cuando miró hacia arriba, el pasillo no estaba vacío. Sara estaba allí, pequeña y sólida e inconfundiblemente real, vistiendo el mismo vestido azul que había tenido esa mañana. Sus oscuros ojos se encontraron con los suyos con esa misma inquietante firmeza que había llegado a conocer tan bien.
En su mano sostenía un segundo trozo de papel. Tomás no podía hablar. No podía moverse. Solo podía observar cómo daba un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, hasta que se encontraba directamente frente a él. Lentamente, deliberadamente, extendió el papel. Este estaba escrito en una mano diferente. Notas médicas apretadas en papel membretado del hospital. Formularios de admisión de emergencia. Signos vitales. Registros de tratamiento. Según las marcas de tiempo, mientras Tomás había estado perdido en su dolor y culpa, cavando en el barro, Sara había estado recibiendo la atención urgente que tanto necesitaba. Las implicaciones le golpearon como golpes físicos. Valeria había orquestado todo, la crisis, su colapso, el falso entierro, todo para separarlos. Había apostado con la vida de Sara, planeando usar su momento de mayor desesperación para salvarlo de lo que ella veía como su descenso a la locura. Pero su plan había fallado. En lugar de romperlo por completo, había dado inadvertidamente a Sara el tratamiento médico que necesitaba mientras dejaba un rastro de papel que finalmente documentaba la existencia de la niña. Por primera vez desde que la encontró, había prueba oficial de que Sara era real, de que necesitaba ayuda, de que pertenecía a algún lugar. Fuera, la tormenta comenzaba a calmarse, el trueno volviéndose más distante. En su estela, un tipo, diferente de silencio, llenó la casa. No el vacío hueco de la pérdida, sino la quietud cargada de un momento equilibrado entre lo que fue y lo que podría ser. La pequeña mano de Sara encontró la suya, sus dedos enrollándose alrededor de los suyos con sorprendente fuerza. En ese toque, Tomás sintió que algo se cristalizaba en su mente. Supo con claridad repentina lo que tenía que hacer. Valeria había intentado forzar su mano, pero al hacerlo, le había dado exactamente lo que necesitaba. Una elección. El amanecer rompió sobre la ciudad con una luz pálida y acuosa que parecía lavar todo color del mundo. Tomás no había dormido. Pasó la noche reuniendo documentos, haciendo llamadas a las pocas conexiones en las que aún confiaba y preparándose para lo que sabía que sería la reunión más importante de su vida. Sara finalmente había caído dormida en su propia cama, abrazando al elefante de peluche, mientras él vigilaba desde la puerta. Los documentos del hospital estaban esparcidos sobre su escritorio, un testimonio de lo que había hecho su hermana. El diagnóstico estaba allí en blanco y negro: desnutrición severa, infección respiratoria crónica y signos de negligencia a largo plazo. Los médicos habían comenzado a administrarle antibióticos y líquidos, documentando todo. El intento de Valeria de separarlos había creado, en cambio, el primer registro oficial de la existencia de Sara. Tomás ajustó su corbata, una simple corbata azul que Sara había tocado a menudo con dedos curiosos al organizar su colección. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre diferente al que había cavado en el barro ayer. Sus ojos estaban claros ahora, ardiendo con propósito. El edificio de Propiedades Hernández proyectaba una larga sombra sobre la calle mientras Tomás aparcaba su coche. Sara estaba sentada en la parte trasera, vistiendo un nuevo vestido que había comprado en una tienda de 24 horas durante la noche. Su presencia era su escudo y su espada. Lo que Valeria pensaba que lo destruiría, en cambio, sería su salvación. Los ojos del guardia de seguridad se agrandaron mientras Tomás caminaba por el vestíbulo con la mano de Sara en la suya. Susurros lo siguieron hasta el ascensor. Para cuando llegaron al piso ejecutivo, Tomás pudo ver la mano de su asistente temblando mientras alcanzaba el teléfono, sin duda llamando a Valeria. La puerta de la oficina de su hermana se abrió de golpe antes de que pudieran llegar. Valeria estaba allí, impecable en su traje a medida, su rostro congelándose al ver a Sara. «¿Qué estás haciendo?», susurró, mirando a su alrededor frenéticamente. «Esto no es lo que discutimos». «No», respondió Tomás, su voz firme. «Esto es lo que orquestaste, Valeria. ¿Querías documentación? ¿Prueba? Bueno, ahora la tenemos». Levantó los registros del hospital. «Creaste un rastro de papel,
Sara ahora existe oficialmente gracias a ti. El rostro de Valeria se despojó de color al darse cuenta de su error. Tomás, no estás pensando con claridad. La reunión de la junta es en 1 hora. Esperan tu renuncia. Todo está arreglado. Sí, imagino que lo está. Tomás guió a Sara hacia la oficina de Valeria, cerrando la puerta detrás de ellos. Así como arreglaste que Sara recibiera atención médica de emergencia mientras yo tenía un colapso. Dime, hermana, ¿pensaste en lo que pasaría si me enteraba? ¿Si descubría que mientras yo enterraba una muñeca, tú la tenías en el hospital? Las manos de Valeria se apretaron a los lados. Estaba tratando de ayudarte. Esta obsesión está destruyendo todo lo que construimos. El legado de papá. ¿El legado de papá? La risa de Tomás no tenía humor. Nuestro padre construyó esta empresa comprando propiedades en barrios pobres y dejándolas pudrirse hasta que pudiera venderlas por un beneficio. Allí fue donde encontré a Sara, en una de sus propiedades legadas, durmiendo junto a un contenedor de basura porque habíamos dejado que el edificio se convirtiera en un refugio para personas desesperadas. Sacó su teléfono, presionó reproducir en una grabación. La voz de Valeria llenó la habitación, detallando su plan para llevarse a Sara de la casa, para plantar la muñeca, para romper el espíritu de su hermano. Su rostro pasó de pálido a ceniciento al darse cuenta de lo que había hecho. No eres la única que sabe planear, Valeria. Mientras tú organizabas mi caída, yo estaba documentando todo. Cada correo electrónico que enviaste cuestionando mi cordura, cada llamada que hiciste a la junta. Y ahora, prueba de que interferiste con la atención médica de una niña para tus propios propósitos. Sara permanecía en silencio a su lado, su pequeña mano aún firmemente en la suya, observando el intercambio con esos ojos que sabían demasiado. ¿Qué quieres? La voz de Valeria era apenas un susurro. Tomás sacó un grueso sobre. Mis términos son simples. Apoyarás mi licencia temporal de ausencia de la empresa. Por razones de salud, por supuesto. Firmarás estos documentos transfiriendo ciertas propiedades a mi propiedad personal, incluida la construcción donde encontré a Sara, y usarás tus conexiones para ayudar a acelerar su proceso de adopción. O libero todo. Cada grabación, cada correo electrónico, cada documento que muestra cómo conspiraste para manipular a un hombre mentalmente frágil y pusiste en peligro la vida de una niña por política corporativa. Tu elección, hermana. Las manos de Valeria temblaban mientras alcanzaba el sobre. Al leer los documentos, su fachada se agrietaba aún más. ¿Renunciarías a todo? ¿La empresa? ¿Tu posición? ¿Por ella? Tomás miró a Sara, quien lo miraba, de vuelta con total confianza. Ya lo he hecho. Las repercusiones de la confrontación de Tomás con Valeria se extendieron por su mundo como réplicas de un terremoto. El prestigioso bufete de abogados que había servido a la familia Hernández durante generaciones ahora trabajaba incansablemente en los documentos de adopción de Sara. Cada documento que Valeria firmaba se sentía como otro ladrillo cayendo de la pared que había construido alrededor del poder de su familia. Pero la victoria tenía su propio precio. A medida que el otoño pintaba los suburbios de México en 1970 tonos de oro y rojo, Tomás observaba cómo su antigua vida se disolvía. Los miembros de la junta que alguna vez se habían reído de sus bromas ahora evitaban sus llamadas. Las membresías en clubes de campo fueron revocadas silenciosamente. Antiguos socios comerciales cruzaban la calle cuando lo veían venir. Sara observaba todo con su característico silencio, pero Tomás notaba cómo se acercaba más a él cuando pasaban junto al edificio de propiedades Hernández, como si intentara protegerlo del dolor de la pérdida. Aún no hablaba, pero sus acciones hablaban volúmenes. La forma en que enderezaba su corbata antes de salir de casa, cómo colocaba su taza de café exactamente donde le gustaba en el desayuno. Los tratamientos médicos continuaron, ahora con la documentación y atención adecuadas. Cada visita revelaba nuevas capas del pasado de Sara a través de sus cicatrices y heridas en proceso de curación.
Los médicos hablaban en tonos bajos sobre signos de abuso a largo plazo, pero Tomás no podía soportar pensar en lo que había soportado antes de encontrarla. En cambio, se centró en cada pequeña victoria: aumento de peso, infecciones curadas, pesadillas que llegaban con menos frecuencia. Una fresca mañana de octubre, Tomás se sentó en su estudio revisando las últimas actualizaciones de sus asesores financieros. Las noticias no eran buenas. La cooperación de Valeria había llegado a un alto precio. Las propiedades que había exigido valían mucho menos de lo que sus acciones en la empresa habrían sido. Sus ahorros, aunque sustanciales, no eran infinitos. Los costos de mantenimiento de la mansión eran asombrosos. Un suave toque en su brazo llamó su atención. Sara estaba junto a su silla, extendiendo un trozo de papel. Era su dibujo del tablón de anuncios, el que mostraba las figuras de palitos tomadas de la mano. Pero había añadido algo nuevo: una pequeña casa dibujada en el fondo, nada como la mansión en la que vivían. Sus ojos se encontraron con los de él, cuestionando. Tomás miró el dibujo durante un largo momento, comprendiendo lentamente. «Tienes razón», dijo suavemente. «No necesitamos todo este espacio, ¿verdad?» El ligero asentimiento de Sara fue toda la confirmación que necesitaba. Esa noche hizo llamadas a agentes inmobiliarios. La mansión salió al mercado la semana siguiente, junto con la mayoría de su contenido. Cada pieza de mobiliario caro que se vendía se sentía como despojarse de otra capa de su antigua vida. Valeria apareció sin previo aviso el día en que llegaron los camiones de mudanza. Se quedó en la entrada, observando cómo los trabajadores sacaban antigüedades y obras de arte. «Esto es una locura», dijo cuando Tomás se acercó. «Estás tirando todo lo que nuestra familia construyó». «No», respondió Tomás, sintiendo la presencia de Sara detrás de él. «Estoy construyendo algo nuevo». Los ojos de su hermana se movieron hacia Sara, luego de vuelta a él. «La Junta reconsideraría, ¿sabes? Si solo tú... ¿Solo qué? ¿Abandonarla? ¿Volver a ser el hombre que miraba hacia otro lado mientras nuestras propiedades se convertían en vertederos?» Tomás sacudió la cabeza. «Ese hombre se ha ido, Valeria. Murió en ese terreno vacío donde me hiciste pensar que había perdido todo». Valeria abrió la boca para responder, pero lo que sea que vio en su rostro la hizo detenerse. Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia su coche de lujo, sus tacones haciendo clic en el pavimento. Mientras se alejaba, Tomás sintió la mano de Sara deslizarse en la suya. La casa que encontraron no era nada como la mansión, una colonial modesta de 3 habitaciones en un suburbio tranquilo al oeste de la ciudad. La agente inmobiliaria parecía confundida cuando Tomás Hernández, cuyo nombre reconocía de revistas de negocios, insistía en algo tan por debajo de sus posibilidades. Pero mientras recorrían la propiedad, Tomás observó a Sara. Pasó sus dedos por los pasamanos de madera, miró las pequeñas pero soleadas habitaciones y se detuvo en el patio trasero donde un viejo arce extendía sus ramas. Cuando la agente se alejó para hacer una llamada, Sara hizo algo sin precedentes. Tiró de la manga de Tomás hasta que se arrodilló junto a ella. Luego señaló una colección de campanas de viento colgando del arce. Sonaban suavemente en la brisa otoñal, haciendo que sus ojos se iluminaran con algo que podría haber sido alegría. ¿Es esta?, preguntó en voz baja. ¿Es este el hogar? El asentimiento de Sara fue enfático, y Tomás sintió que algo se asentaba en su pecho. La agente se sorprendió cuando ofreció el precio total de inmediato. Que pensara que era excéntrico, había visto lo que realmente importaba. Esa noche, en su casi vacía mansión, Tomás encontró a Sara sentada en el suelo de su habitación, envolviendo cuidadosamente sus pocas pertenencias en papel de periódico. El elefante de peluche estaba a su lado, supervisando el proceso de embalaje. Trabajaba con una precisión metódica, tal como lo había hecho al organizar sus corbatas hace meses. Mirándola allí, Tomás se dio cuenta de que mientras todos los demás veían lo que había renunciado, perdían de vista lo que había ganado. Al elegir a Sara, no había perdido su legado familiar. Había encontrado su verdadero significado. El día de la mudanza
llegó con la primera helada de noviembre. La casa colonial se alzaba tranquila y esperanzada, sus ventanas reflejando la pálida luz de la mañana. Tomás observó cómo Sara exploraba cada habitación de su nuevo hogar, sus pequeños dedos deslizándose por las paredes recién pintadas. Los muebles que habían traído eran mínimos: su cama, su silla de lectura favorita, una mesa de cocina que parecía más apropiada aquí que el enorme juego de comedor que habían dejado atrás. El primer desafío llegó antes de lo esperado. Una semana después de mudarse, la directora de la escuela primaria local se sentó frente a Tomás en su oficina, frunciendo el ceño ante la documentación incompleta de Sara. La adopción aún no se había finalizado, aunque las conexiones de Valeria habían acelerado el proceso. La directora, la señora Chen, lo miró por encima de sus gafas. «Señor Hernández», dijo con cuidado, «entiendo que su situación es única, pero tenemos protocolos, procedimientos». «Por favor», interrumpió Tomás, sintiendo cómo la mano de Sara se apretaba en la suya. Nunca ha tenido la oportunidad de una educación normal. Los médicos dicen que la interacción con otros niños podría ayudarla a progresar. Proporcionaré cualquier documentación que esté disponible. Firmaré cualquier exención necesaria. Los ojos de la directora se suavizaron al mirar a Sara, quien se encontraba en su mirada con esa mirada firme y conocedora que parecía ver a través de las personas. ¿Ella no habla en absoluto? No todavía, pero entiende todo. Puede leer y escribir. Le he estado enseñando en casa, es increíblemente inteligente. La directora golpeó su bolígrafo contra el escritorio y luego tomó una decisión. La comenzaremos en la clase de la señora Taylor. Tiene experiencia con estudiantes con necesidades especiales y su aula es más pequeña este año. Pero, señor Hernández, se inclinó hacia adelante. Si hay algún problema, no habrá, aseguró Tomás, aunque su corazón se aceleraba ante la idea de que Sara enfrentara este nuevo desafío sola. El primer día de escuela los puso a prueba a ambos. Sara se quedó en su nueva cocina, vistiendo un atuendo cuidadosamente elegido y una pequeña mochila que Tomás le había dejado elegir, azul oscuro con estrellas plateadas. No había mostrado ninguna emoción sobre el inicio de la escuela, pero su agarre en su mano durante el viaje era feroz. La señora Taylor los recibió en la puerta del aula, su cálida sonrisa nunca flaqueando mientras se agachaba al nivel de Sara. «Bienvenida a nuestra clase, Sara. ¿Te gustaría ver dónde te sentarás?» Tomás sintió que su corazón se desgarraba en dos mientras la mano de Sara se deslizaba de la suya. Ella siguió a la señora Taylor hasta un escritorio cerca de la ventana, sus pasos medidos y cuidadosos. Cuando se sentó, su postura era perfecta, demasiado perfecta, se dio cuenta. Estaba aterrorizada, pero lo ocultaba, así como ocultaba todo. «Estará bien», le aseguró la señora Taylor en voz baja. «Nos ocuparemos bien de ella». Pero Tomás apenas llegó a su coche antes de que las lágrimas llegaran. Se sentó en el estacionamiento de la escuela durante casi una hora, incapaz de irse, imaginando todas las formas en que esto podría salir mal. ¿Y si los otros niños eran crueles? ¿Y si ella lo necesitaba y él no estaba allí? Cuando finalmente la recogió esa tarde, el informe de la señora Taylor era cautelosamente optimista. «Es muy observadora», dijo la maestra. «Completó todo su trabajo, aunque usa un método interesante para resolver problemas de matemáticas que no he visto antes». Y durante el recreo se detuvo. «¿Qué pasó?», sintió que su pecho se apretaba. Se sentó bajo el gran roble y observó a los otros niños jugar. Pero había esta niña, Amy, que se cayó y se raspó la rodilla cerca. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera alcanzarla, Sara estaba allí. La ayudó a levantarse y la llevó a la enfermería. Nunca dijo una palabra, pero la señora Taylor sonrió. Amy no soltó su mano en todo el camino. Esa noche, Tomás encontró un nuevo dibujo en el escritorio de Sara. Figuras de palitos en un patio de juegos, una ayudando a otra a levantarse. En la esquina había escrito, en su cuidadosa caligrafía: «Amy dice gracias». Los días comenzaron a desarrollar un ritmo.
Tomás trabajaba de forma remota como consultor para pequeñas empresas, un cambio drástico respecto a sus días corporativos, pero suficiente para mantener su modesta nueva vida. Cada mañana, caminaba a Sara hasta su aula y cada tarde ella salía con un nuevo dibujo o una tarea cuidadosamente completada. Poco a poco, sutilmente, las cosas comenzaron a cambiar. Las pesadillas de Sara se volvieron menos frecuentes. Sus chequeos médicos mostraron una mejora constante. Aún no hablaba, pero sus expresiones se volvían más animadas, especialmente cuando Amy, ahora una compañera constante, estaba cerca. Pero Tomás no podía sacudirse la sensación de que algo aún no estaba resuelto. Las llamadas semanales de Valeria, aunque breves, llevaban un trasfondo de tensión. Los documentos de adopción, a pesar de su influencia, parecían enfrentar interminables pequeños retrasos. Y a veces, lo atrapaba mirando por la ventana de su habitación por la noche, su rostro reflejando un conocimiento que ningún niño debería poseer. Una tarde, mientras el otoño se profundizaba hacia el invierno, Tomás encontró un sobre en su buzón sin dirección de retorno. Dentro había una sola fotografía que hizo que su sangre se helara. Sara, claramente más joven, de pie frente a un edificio que no reconocía. Pero fue la mujer a su lado la que captó su atención, su rostro parcialmente vuelto hacia la cámara, su mano agarrando el hombro de Sara con demasiada fuerza. Cuando miró hacia arriba desde la foto, Sara estaba de pie en la puerta, mirándolo, sus ojos llenos de un miedo que no había visto desde aquellos primeros días después de encontrarla. Retrocedió lentamente, luego se dio la vuelta y corrió a su habitación. El sonido de su puerta cerrándose resonó en su pequeña casa como un disparo. Tomás miró la fotografía, dándose cuenta de que su nueva vida, su cuidadosa paz, se había construido sobre cimientos más frágiles de lo que había imaginado. Alguien allá afuera sabía quién era Sara. Alguien quería que supieran que estaban siendo observados. La fotografía cambió todo. Tomás pasó la noche sentado fuera de la puerta de la habitación de Sara, escuchando sus movimientos inquietos. Dentro. No había salido para cenar y no forzó el asunto. Algún instinto le decía que necesitaba espacio, aunque cada fibra de su ser quería abrazarla y prometerle que nada volvería a hacerle daño. La mañana no trajo claridad. Sara salió de su habitación luciendo exhausta, con círculos oscuros, bajo los ojos que coincidían con los suyos. Se preparó para la escuela con una precisión mecánica, pero cuando Tomás extendió la mano para ayudarla con su mochila, ella se apartó. El gesto lo atravesó como un cuchillo. «No tenemos que ir a la escuela hoy», ofreció suavemente. «Podríamos quedarnos en casa, tal vez ver algunas películas, hacer chocolate caliente». Pero Sara sacudió la cabeza con firmeza, cargando su mochila. Su mensaje era claro. La rutina normal significaba seguridad. El cambio significaba peligro. En la escuela, la señora Taylor lo detuvo antes de que pudiera irse. «¿Está todo bien en casa?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Sara parece diferente esta mañana». Tomás dudó. ¿Cómo podría explicar lo que no entendía él mismo? «Estamos trabajando en algunas cosas», dijo finalmente. «Pero ella está a salvo, siempre estará a salvo conmigo». La mirada que le dio la señora Taylor fue amable pero inquisitiva. «Sabes, señor Hernández, en mis 20 años de enseñanza he aprendido que los niños cargan más cargas de las que realizamos. A veces necesitan ayuda profesional para desempacar esas cargas». Sus palabras se quedaron con él mientras conducía a casa. Se había centrado tanto en la salud física de Sara, en crear un ambiente estable, que quizás había pasado por alto heridas más profundas. La fotografía pesaba en su bolsillo, un recordatorio de que el pasado de Sara no iba a desvanecerse. De mío. Regreso a la casa, Tomás extendió sus recursos sobre la mesa de la cocina. Documentos legales, registros médicos, la tarjeta de presentación de un investigador privado que había consultado meses atrás. Colocó la fotografía en el centro, estudiándola con nuevos ojos. El edificio de fondo era anodino, pero había algo en el estilo arquitectónico que le molestaba en la memoria.
Su teléfono sonó, haciéndolo saltar. El nombre de Valeria brillaba en la pantalla. Los documentos de adopción han encontrado otro obstáculo, dijo sin preámbulo. Alguien está haciendo preguntas. Las manos de Tomás se apretaron alrededor del teléfono. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre su pasado. ¿De dónde vino? Dicen que necesitamos más documentación de su historia antes de proceder. La voz de Valeria estaba tensa. Tomás, si alguien impugna esto, nadie tiene ese derecho, lo interrumpió. Fue abandonada. ¿Tú viste dónde la encontré? ¿Lo vi? La pregunta de Minotes, Valeria quedó en el aire. Vi lo que me dijiste que vi. Pero hermano, ¿estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro de que sabes lo que sucedió esa noche? Los ojos de Tomás se desviaron hacia la fotografía. El rostro de la mujer, aunque vuelto, no despertaba ningún reconocimiento, pero la forma en que Sara estaba a su lado, rígida y pequeña. ¿Qué no me estás diciendo, Valeria? El silencio de su hermana se extendió durante varios segundos. He estado investigando un poco por mi cuenta, dijo finalmente. ¿Esa propiedad donde la encontraste? No era solo otro edificio abandonado en nuestro portafolio. Papá tenía razones específicas para adquirirla. ¿Qué razones? Aún estoy armando las piezas, pero Tomás, ten cuidado. Si lo que estoy encontrando es cierto. Se detuvo. Solo observa los coches inusuales en tu vecindario y tal vez considera hacer un pequeño viaje, solo hasta que pueda resolver esto. La llamada terminó, dejando a Tomás con más preguntas que respuestas. Miró los papeles esparcidos sobre su mesa, viendo patrones que había pasado por alto antes. Los registros médicos que mostraban viejas lesiones perfectamente espaciadas. La forma en que Sara organizaba todo en patrones precisos, casi compulsivos. Su silencio no solo como trauma, sino como un comportamiento aprendido. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo de la cocina cuando Tomás escuchó una llave en la puerta principal. Rápidamente reunió los papeles, escondiéndolos en un cajón justo cuando Sara entraba. No estaba sola. Amy entró detrás de ella, charlando felizmente sobre su día. «Mi mamá dice que Sara puede venir a cenar mañana», anunció Amy a Tomás. «Tendremos pizza y ella nunca ha probado la pizza de Tony's. Y tienes que probar la pizza de Tony's, señor Hernández. Es la mejor del mundo entero». Tomás observó cómo el rostro de Sara se suavizaba ante el entusiasmo de su amiga. Por un momento, era solo una niña normal, compartiendo una tarde normal con una amiga. El peso de la fotografía oculta parecía levantarse ligeramente. «Eso suena maravilloso», dijo, sintiéndolo. «Si a Sara le gustaría ir». El asentimiento de Sara fue inmediato, y el grito resultante de alegría de Amy casi enmascaró el sonido de un coche que pasaba lentamente frente a su casa por tercera vez. Es ahora casi, pero no del todo. Tomás se movió hacia la ventana, cuidando de permanecer detrás de la cortina mientras observaba el oscuro sedán pasar. En la luz moribunda, no pudo distinguir el rostro del conductor, pero pudo sentir el peso de su atención. Detrás de él, Sara y Amy extendieron sus tareas sobre la mesa de la cocina, sus cabezas inclinadas juntas sobre una hoja de trabajo de matemáticas. La escena era tan ordinaria, tan preciosa en su simplicidad. Tomás hizo una promesa silenciosa. Cualquiera que fueran las sombras que acechaban en el pasado de Sara, cualquiera que fueran los secretos de su padre, protegería esta nueva vida que habían construido, sin importar el costo. La invitación a la casa de Amy para la pizza se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Tomás observó desde su coche cómo Sara caminaba por el camino de entrada de los Edwards, sus pasos vacilantes pero decididos. La madre de Amy, Ellen, los recibió con una calidez que le hizo sentir la garganta apretada. Era la primera interacción normal de padres que habían tenido desde que se mudaron al vecindario. «Nos ocuparemos bien de ella», le aseguró Ellen, entendiendo en sus ojos. Amy ha estado hablando de esta cita de juego toda la semana. Tomás asintió, incapaz de hablar. La normalidad de todo, la alegre alfombra de bienvenida, los sonidos de dibujos animados desde dentro, el olor de galletas,
recién horneadas, se sentía como un regalo que no estaba seguro de merecer. Sara miró hacia atrás una vez antes de que Amy la arrastrara adentro y vio algo nuevo en su expresión: esperanza. En lugar de regresar a casa, a una casa vacía, Tomás condujo a la biblioteca local. Las advertencias de Valeria sobre la conexión de su padre con la propiedad donde había encontrado a Sara lo atormentaban. La sección de historia local de la biblioteca podría contener respuestas que no aparecerían en los registros corporativos. La anciana bibliotecaria, la señora Patel, levantó la vista de su crucigrama cuando se acercó. «El chico Hernández», dijo, sorprendiéndolo. «Recuerdo cuando tu padre solía traerte aquí para la hora del cuento. Siempre te sentabas en la parte de atrás, pero nunca te perdías una palabra». Tomás parpadeó, el recuerdo inundándolo. No pensé que alguien recordara eso. «Oh, recordamos. Más de lo que piensas». Desapareció entre los estantes, regresando con volúmenes encuadernados de periódicos locales. «Estos van de regreso a 20 años. Podrías encontrarlos iluminadores». Pasaron horas mientras Tomás revisaba viejos artículos. La mayoría parecían irrelevantes: política local, acuerdos comerciales, eventos benéficos. Pero luego, un pequeño artículo de hace 15 años llamó su atención. «Empresario local promete apoyo a hogar de niños». La foto adjunta mostraba a su padre estrechando manos con una mujer de aspecto severo frente a un edificio familiar. Sus manos temblaban mientras leía más. La mujer fue identificada como Margaret Blackwood, directora de Hogar de Niños Nuevo Amanecer. El artículo elogiaba el trabajo de la instalación con jóvenes problemáticos y el generoso apoyo de la familia Hernández. Pero algo en la redacción se sentía extraño. Tomás sintió que su sangre se helaba mientras leía. ¿Qué le pasó al Hogar de Niños Nuevo Amanecer? La bibliotecaria miró a su alrededor, luego bajó la voz. «Hubo rumores, nada probado, ten en cuenta. Niños que desaparecieron. Informes de prácticas inusuales, pero cada investigación chocó con un muro de dinero e influencia». Tocó su brazo. «Tu padre era muy bueno para hacer que los problemas desaparecieran». El viaje de Tomás a la casa de los Edwards fue un borrón de preguntas. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón que no quería ver. Las adquisiciones estratégicas de propiedades de su padre, las advertencias nerviosas de Valeria, la misteriosa fotografía. La puerta de los Edwards se abrió antes de que pudiera tocar, derramando luz cálida sobre el porche. La escena dentro lo detuvo en seco. Sara estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de hilos de colores y cuentas. Una pulsera a medio terminar yacía en su regazo, y sus dedos se movían con precisión cuidadosa mientras trabajaba. Pero fue su rostro lo que le quitó el aliento. Estaba sonriendo. Una sonrisa real, desprotegida, que transformaba todo su ser. Amy charlaba lo suficiente por ambas, explicando el significado de las cuentas de diferentes colores. Ellen trabajaba cerca en la cocina, manteniendo un ojo casual en las niñas mientras preparaba algo que olía a galletas con chispas de chocolate. La normalidad de todo se sentía como un escudo contra la oscuridad de lo que había descubierto. «Es una niña notable», dijo Ellen en voz baja, uniéndose a Tomás en la puerta. «Amy me mostró su diseño durante la clase de arte ayer. Tiene un gran talento». Tomás asintió, su corazón lleno mientras observaba a su hija organizar piedras en un patrón cuidadoso. «Está sanando», dijo suavemente. «Todos lo estamos». Dentro de la casa, el último trabajo de Sara cubría una pared de la sala de estar. Una línea de tiempo de su viaje contada a través de su estilo distintivo. Comenzaba con imágenes oscuras de cadenas y sombras, pero se transformaba gradualmente en escenas de luz y color. La pieza final mostraba su nuevo hogar, rodeado de jardines y lleno de las personas que se habían convertido en su familia. Un grito de alegría atrajo su atención de nuevo hacia el estanque. Amy había descubierto una familia de patos nadando cerca de su jardín de hadas, y Sara estaba rápidamente esbozándolos en su cuaderno. Pero lo que hizo que el aliento de Tomás se detuviera fue el sonido que siguió, una pequeña risa clara.
Era la primera vez que escuchaba la voz de Sara. Ellen le apretó el brazo en apoyo silencioso, mientras observaban a Sara cubrirse la boca en sorpresa por su propio sonido. Amy, maravillosa amiga que era, actuó como si nada extraordinario hubiera sucedido, continuando señalando a los patitos que nadaban detrás de su madre. Sara miró hacia arriba al porche, sus ojos encontrándose con los de Tomás. En ellos vio no miedo ni incertidumbre, sino alegría, pura y desenfrenada. Saludó, luego volvió a su dibujo, añadiendo algo a la escena. Más tarde, vería que había dibujado a los patos, llevando a sus crías hacia el jardín de hadas, con dos niñas observando desde la orilla. Arriba, había escrito sus primeras palabras: hogar al fin. Esa noche, mientras las luciérnagas comenzaban a danzar sobre el prado, Tomás y Sara se sentaron en su columpio de porche. Ella sostenía su elefante de peluche, ahora desgastado por el amor, pero aún fiel a su lado. Una pulsera de amistad a medio terminar yacía en su regazo. Había estado enseñando a Valeria cómo hacerlas durante su última visita. ¿Feliz?, Tomás preguntó suavemente, su ritual nocturno desde que se mudaron a la granja. Sara asintió, luego hizo algo nuevo. Aclaró su garganta y susurró, su voz áspera por la falta de uso pero clara en el silencio de la noche. Hogar. Tomás la abrazó, su corazón tan lleno que sentía que podría estallar. A su alrededor, las campanas de viento cantaban su suave canción, y a lo lejos un chotacabras llamaba a la noche que se acercaba. Habían encontrado más que solo seguridad aquí. Habían encontrado su verdadero comienzo. Sara se acurrucó más cerca, su respiración volviéndose constante mientras se deslizaba hacia el sueño. El monstruo de su pasado se había ido. Sus cadenas estaban rotas y su silencio se había transformado en una elección en lugar de una prisión. Ahora podía hablar sí y cuando quería, pero no necesitaba palabras para ser entendida. Su arte, su amor y su tranquila fuerza hablaban volúmenes. Tomás pensó en el largo viaje que los había llevado hasta aquí, desde una noche desesperada junto a un contenedor de basura hasta esta tranquila noche bajo las estrellas. Cada dificultad, cada miedo, cada momento de incertidumbre había llevado a esto. Un padre y una hija, enteros y sanando, en casa al fin. A medida que la oscuridad se asentaba sobre su pequeño rincón del paraíso, la última luz capturó el último dibujo de Sara pegado en la nevera. Un simple boceto de dos personas en un columpio de porche, rodeadas de luciérnagas, con una palabra escrita debajo en su cuidadosa caligrafía: para siempre. Y en ese momento, Tomás supo con absoluta certeza que algunas cosas realmente duraban para siempre, como el amor entre un padre y la hija que lo había elegido, como la fuerza que provenía de enfrentar la oscuridad juntos y como la paz que, finalmente, habían encontrado bajo el vasto cielo estrellado de su nuevo comienzo.